¿Qué tal, amigos? Aquí Salmón, una vez más, nadando a contracorriente en este río revuelto de la memoria y el olvido. Hoy no vengo a hablarles de los escándalos de turno, sino de un fantasma que recorre la historia de la ciencia y la política. Un hombre que encarnó la lucha entre la luz y la oscuridad en España, o que terminó sus días aquí, en el exilio mexicano. Me refiero a Odón de Buen, un personaje colosal que Antonio Calvo Roy ha rescatado en su libro Ciencia y Política, entre las dos repúblicas. Este tipo no era un académico de sillón, era profesor, masón, científico, oceanógrafo, político, ateo y un defensor rabioso del libre pensamiento. Imaginen el calibre del personaje para que a finales del siglo XIX, en una España dominada por el incienso y la sotana, se atreviera a introducir el microscopio y las salidas de campo en la universidad, ganándose el apodo de Doctor Protoplasma. Pero la cosa se pone interesante cuando nos enteramos de que este buen hombre acabó en el índice de libros prohibidos. Sí, escucharon bien. La Iglesia le cayó encima en 1895 prohibiendo sus tratados de geología y zoología. ¿Su crimen? Atreverse a decir que la geología contrariaba el texto bíblico y, peor aún, meter a Darwin en las aulas. Para Odón de Buen, era un principio axiomático que el hombre es un animal más, regido por las mismas leyes biológicas que el resto, y declaró sin miedo que los tiempos modernos comenzaron en 1859 con la publicación de El origen de las especies. La Iglesia exigió que se retractara y se sometiera humildemente, pero él, lejos de agachar la cabeza, salió fortalecido del pleito, convertido en bandera del republicanismo y la ciencia moderna. Ahora no se crean que Odón era un mártir pasivo. El tipo entendió algo que muchos científicos de hoy olvidan. Para hacer ciencia, hay que hacer política. Usó su puesto de senador para fundar instituciones, específicamente el Instituto Español de Oceanografía. Su visión no era romántica, era estratégica. Después del desastre del 98, cuando España perdió sus colonias, Odón vio en el mar y en el norte de África la oportunidad de recuperar el orgullo nacional. Hablaba de una misión civilizadora y de crear un ángulo latino en el Mediterráneo para frenar a otras potencias. Pero aquí viene la paradoja, esa espina que siempre se nos clava a los que buscamos el progreso. Odón quería racionalizar la pesca, usar la ciencia para decirles a los pescadores dónde y cuándo pescar para no agotar los recursos. ¿El resultado? Esa racionalización dio paso a monopolios pesqueros que llevaron a la miseria a los pescadores locales. El propio Odón constató con tristeza cómo la ciencia, aliada con la industria, terminaba aplastando a los pequeños, y decidió dejar de sugerir esos proyectos. Y es que la ciencia es frágil, amigos. Odón de Buen se quejaba amargamente en 1915 de que, para los parlamentarios, el estudio de las inmensas riquezas del mar valía menos que un triste camino vecinal. Tuvo que pelear por cada peseta, navegar entre ministerios y sobrevivir a naufragios políticos irreales. Incluso hay anécdotas surreales, como cuando llegó a inaugurar el laboratorio de Vigo y coincidió con una llegada masiva de ballenas, tanto que las fábricas de corsés anunciaron rebajas por la abundancia de material. Así es la historia, tragicómica y brutal. Odón de Buen nos enseña que la ciencia no es una torre de marfil, es una trinchera que requiere aliados, dinero y mucha tenacidad. Murió en el exilio, lejos de su mar Mediterráneo, recordándonos que el regreso cuando el tiempo lo agrava todo, a veces es imposible. Soy Salmón y recuerden, a veces hay que sumergirse muy profundo para encontrar la verdad, aunque la corriente intente arrastrarnos. Hasta la próxima.